Bueno, muy buenos días a todos, feliz inicio de semana, muchas gracias por la madrugada. Vamos a continuar con el curso Matemática Fundamental y la clase de la correspondiente el día de febrero 15. Bueno, vamos a hacer un repaso así muy rápido digamos, la forma en cómo terminamos la clase anterior. Estábamos hablando del teorema fundamental del álgebra, que es, como les decía, uno de los teoremas más importantes que hay en el álgebra. Y lo que dice este teorema es que cuando uno está en el mundo de los números complejos, entonces los polinomios se pueden factorizar en tantos factores como el grado del polinomio. Entonces eso es bien interesante porque no es algo que se pueda hacer en otros conjuntos como por ejemplo el conjunto de los números reales. Entonces, bueno, lo que dice este polinomio es, bueno, si tengo un polinomio con coeficientes complejos, en particular pueden ser coeficientes reales, porque recuerden que los reales están por dentro de los números complejos. Y si el polinomio es de grado n, entonces él tiene una factorización de esta forma, donde todos estos son, digamos, factores lineales, le llama esto factores lineales. Y la palabra lineal viene porque, digamos, el grado de la variable es siempre 1. Y digamos que ponemos x menos unos números alfa 1 menos alfa 2. Y estos números alfa 1, alfa 2, alfa n se llaman las raíces del polinomio. Fíjense que si yo pensara que esta multiplicación da 0, o sea, si estoy pensando en para qué valores de la variable x mi polinomio es 0, entonces nosotros sabemos que un producto de números, ya sea reales o complejos, es 0, si solamente si alguno de ellos es 0. Entonces de aquí concluimos que, por ejemplo, este x menos alfa 1 es 0, y al despejar x me aparece exactamente igual, x igual a alfa 1. Igual acá, si yo igualo este factor a 0, entonces despejando x me queda que x es igual a alfa 2. Entonces ese menos es para que, digamos, al despejar cada uno de esos factores igualados a 0, pues el valor de x sea exactamente cada uno de esos numeritos que están ahí. Fíjense que si yo tengo algo escrito como, no sé, digamos, x más 5 igual a 0 y yo despejo x, entonces obtengo menos 5, ¿sí? Aquí tenía 5 y aquí tengo que tomar el inverso aditivo. Entonces este menos que aparece ahí en la escritura es simplemente como para decir, bueno, el valor exacto que debe tomar alfa para que que debe tomar x para que este polinomio se anule es o alfa 1 y en ese caso este factor se anula y bueno, los otros ya no importan, o es alfa 2, en ese caso el segundo factor se anula o así sucesivamente hasta el último alfa n. Entonces, bueno, entonces eso es como para recordar que siempre en la escritura es mucho más cómodo tener el menos acá para poder identificar rápidamente cuáles son las raíces. Claro, esas raíces pues pueden ser todas complejas, como pueden ser reales, puede ser que tenga el uno y el otro, eso digamos que no, por ahora solo sabemos que las raíces son todas complejas. Y hay un caso muy, muy particular y es cuando los coeficientes son todos números reales. Entonces, cuando los coeficientes son todos números reales, entonces lo que sabemos es que por cada raíz compleja que yo encuentre, de tal manera que la parte imaginaria no sea 0, entonces su conjugado también es una raíz. Entonces, la conclusión es que cuando los coeficientes son reales, las raíces aparecen en pares. Entonces, por cada, bueno, digamos, las raíces complejas o puramente complejas aparecen de a 2. Bueno, y eso es bien interesante porque entonces yo puedo decir, bueno, todo nuestro polinomio con coeficientes reales lo factorizamos, sabemos que son n factores, seguramente van a haber unos factores donde aparecen las raíces reales, pero las raíces que son puramente complejas están en grupitos de a 2. Entonces aquí está x menos alfa 1 y x menos el conjugado de alfa 1, luego x menos alfa 2, x menos el conjugado de alfa 2, así sucesivamente hasta alguna raíz décima y aquí con su conjugado. Bueno, y lo interesante acá es que si yo voy multiplicando esas parejitas, entonces voy a obtener polinomios con solamente números reales, pero estos polinomios ahora quedan de grado 2. Digamos, estos grupitos acá quedan de grado 2. Entonces, bueno, ese es un cálculo que se hace muy, muy sencillo, ¿sí? O sea, cada vez que yo multiplico algo de la forma x menos alfa y x menos el conjugado de alfa,
lo que me queda es un polinomio cuadrático donde los coeficientes ahora son reales. En particular van a aparecer aquí menos 2 veces la parte real del complejo alfa y aquí la norma al cuadrado del complejo alfa. Entonces ahí, o el módulo al cuadrado. Entonces listo, me queda simplemente un polinomio de grado 2, pero con coeficientes reales. Entonces, ¿cuál es, digamos, como la gran conclusión allí? Y esto es algo que se usa mucho, por ejemplo, cuando uno está haciendo técnicas de integración, cuando está resolviendo algunas ecuaciones diferenciales. Y es que los polinomios, digamos que viven en el mundo real, o sea, donde todos los coeficientes son reales, pues siempre los vamos a poder factorizar hasta el punto en el que aparecen todas las raíces reales, entonces ahí aparecen unos factores de grado 1, unos factores lineales, y otros factores cuadráticos, donde dos factores cuadráticos pues ya no los puedo reducir más, es decir, son polinomios de grado 2, cuyas raíces no son reales, sino que son complejas. Ahora, lo interesante es que los polinomios de grado 2 son muy fáciles de, digamos, de manipular o entender, porque yo lo que hago es calcular el discriminante de cada uno de ellos y el discriminante, pues para que las raíces sean complejas, puras, tiene que tener discriminante negativo. Entonces, la idea es, tenemos un polinomio, lo vamos factorizando, ¿sí? Entonces, cada vez que lo factorizamos, pues nos van a aparecer polinomios de grados más chiquitos. Y cuando llegamos a los polinomios de grado 2, entonces observamos, si tiene discriminante positivo, entonces se puede, bueno, no negativo, se puede seguir factorizando, entonces en dos factores lineales. Y si tiene discriminante negativo, bueno, ya ese factor de grado 2 no se factoriza más, ¿sí? Y siempre que tenga digamos, en los factores polinomios de grado más grande que 2, pues eso quiere decir que sí se puede seguir factorizando. Al final tengo que llegar a unos polinomios de grado 2, todos con discriminante negativo, y los polinomios de orden 1 o los polinomios lineales. Bueno, eso sería como una especie de teorema fundamental del álgebra en el mundo de los reales. Si en el mundo de los complejos se puede factorizar, 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 hasta que yo encuentro todas las raíces. eh, en los reales, pues como que van a aparecer algunas raíces reales, si las hay, puede que ni siquiera las haya, pero todo lo demás se tiene que factorizar con polinomios de grado 2. Bueno, entonces, digamos que la moraleja de toda esta historia es que siempre que yo quiera factorizar un polinomio, va a ser importante conocer o encontrar sus raíces, ya sean reales o sean complejas. Cuando estoy en el mundo real, pues sabemos que siempre vamos a poder factorizar hasta que, bueno, estos polinomios se identifican rápidamente, repito, porque los discriminantes son negativos, pero estos de acá, pues van a ser justamente las raíces reales. Entonces, una pregunta es, ¿y cómo hallo las raíces de un polinomio? Bueno, es un problema bastante complicado, bastante difícil. Cuando uno toma los ejercicios que están en los libros, entonces uno dice, ah, sí, vamos a factorizar aquí por x menos 1, por x más 1. Son casos muy, muy, muy particulares, son polinomios que se han construido para que las raíces sean 1, 2, menos 1 o menos 1 medio. Pero como ustedes saben, el conjunto de números reales es bastante grande, bastante amplio. Hay una cantidad de números irracionales que ni siquiera los podemos describir. Entonces, en general, esos objetos son como las raíces de los polinomios. Y no es sencillo encontrarlos. De hecho, lo mejor que uno puede hacer es encontrar aproximaciones de ellos. Entonces, bueno, ahí más o menos habíamos quedado la clase anterior. Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo hacemos para hallar de manera numérica y de manera aproximada raíces de polinomios reales? Bueno, aquí hay una cosa interesante y es que por la forma como se factorizan los polinomios, cuando los polinomios son de grado impar, sí o sí tiene que aparecer al menos una raíz real. Entonces eso es interesante. Cuando tengo un polinomio de grado 7, de grado 11, de grado 23, 35, por lo menos una raíz real sí tiene que existir. En los polinomios de grado par, puede que no, porque si el polinomio de grado, digamos, tenemos un polinomio de grado 8 y se factoriza como 4 de grado 2, pero todos con discriminante negativo, eso quiere decir que ese polinomio de grado 8, todas sus 8 raíces son complejas, entonces no las podemos visualizar en la recta real.
Pero si el grado es impar, pues sí o sí tiene que aparecer al menos una raíz real, porque en la factorización van a aparecer unos factores de grado 2, que ellos solo aportan una cantidad para el grado, pero si el grado es impar, pues tiene que sobrar y al menos existir una raíz real. Bueno, entonces, bueno, ahora sí, ¿cómo las aproximamos? ¿Sí? Entonces, suponiendo pues que sí van a haber raíces reales. Entonces, la idea es, vamos a suponer que existen dos números, A y B, ¿sí? Eh, digamos A más pequeño que B, tal que cuando yo cambio la X por A en el polinomio, entonces eso me va a dar un número, ¿cierto? Y cambio la X por B en el polinomio, pues me va a dar otro número. Si yo multiplico estos dos números y me da negativo, entonces tiene que haber una raíz real que está entre A y B, o sea, a la derecha de A y a la izquierda de B, o sea, en el intervalo AB. Bueno, tal que PDR es igual a cero. Entonces esa idea es súper sencilla. ¿Por qué? Porque vamos a pensar un poco gráficamente. Supongamos que vamos a hacer algo que se llama la gráfica del polinomio. ¿Sí? Cuando estemos en funciones lo vamos a hacer con más detalle, pero más o menos como para entender qué está sucediendo. Entonces, yo tengo un número A y evalúo mi polinomio y me da PDA. Entonces, digamos que me dio este número que lo he puesto abajo del, digamos, digamos, abajo de cero, de manera intencional. Y tengo ahora por acá un número B donde evalúo en B y obtengo este número. Entonces, este punto que está acá arriba es el punto que tiene las coordenadas B, P de B. Y este punto que está abajo tiene las coordenadas A, P de A. Claro, cuando yo evalúo, a ver qué dice aquí la teoría, cuando yo evalúo P en A y P en B y multiplico y da negativo, o sea, es un número menor que cero, entonces lo único que yo puedo pensar es cómo son los signos de P de A y P de B. Entonces, si ambos fueran positivos, entonces me daría el producto positivo. Entonces, eso no puede pasar. Si ambos fueran negativos, el producto también sería positivo, entonces tampoco puede pasar. Entonces, el hecho de que el producto sea negativo, lo que está diciendo es que estos dos tienen signos diferentes. Puede ser que uno sea positivo y el otro negativo, el uno negativo y el otro positivo. En este dibujito que tengo acá, estoy suponiendo que P A es negativo y P de B es positivo. Puede ser que esté al contrario, ¿sí? No pasa nada. Pero lo importante es que hay un cambio de signo. Y esa es como la clave. A ver, yo voy a hacer aquí otro dibujo. Entonces vamos a dibujar nuestra recta real. Y vamos a ubicar aquí A y B. Entonces digamos que A está, no sé, por acá. Y B está por acá. Entonces si lo que digo es que al evaluar en A y al evaluar en B hay un cambio de signo, entonces vamos a aprovecharnos de algo que se llama la continuidad. Y es que los cambios no pueden ser bruscos, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí es positivo y en B es negativo, ¿sí? Es un poco contrario a lo que tengo ahí arriba, pero lo importante es que hay un cambio de signo. Entonces, bueno, si en A es positivo y en B es negativo, entonces digo, bueno, pues empecémonos a mover un poquito hacia la derecha. Entonces, cuando yo me empiezo a mover aquí un poquito hacia la derecha, entonces voy tomando aquí otros valores, no necesariamente A, pues lo más normal es que los que estén muy cerca, pues también sean positivos. ¿Sí? Eso se llama la conservación del signo. Y cuando yo me muevo hacia la izquierda de B, pues lo más razonable es que si estoy muy cerquita, esos números que yo tome por acá, cuando yo los evalúe en el polinomio, pues también me den números negativos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hace una transición de algo que es positivo a algo que es negativo? Entonces, ellos van a ir cambiando. A lo mejor los números positivos se van haciendo cada vez más chiquitos, los números negativos se van más chiquitos, pero para poder cambiar el signo, o sea, estoy pasando de la parte negativa del eje a la parte positiva del eje. Entonces, para hacer ese cambio, entonces aquí voy tomando positivos. Puede ser que los números positivos, los resultados sean cada vez más pequeños. Por ejemplo, 0,05, 0,005, 0,00001. No sé, igual los negativos, a lo mejor me dan -1, -0,001,
5 menos 0,25 menos 0,0035, bueno, pero ahí en esa transición, en alguna parte, tiene que haber un número por acá, R, en donde al evaluarlo voy a obtener un 0. ¿Sí? O sea, es lo más natural, eso es lo que se llama la continuidad, tratar de analizar la continuidad. Bueno, aquí en el dibujo de arriba se va a ver un poco más simple, se va a ver un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que al evaluar en A me dio negativo, es decir, que mi polinomio, su gráfica pasa por este punto, y al evaluar en B me dio positivo, o sea que su gráfica pasa por este punto. Entonces, de alguna manera, no sé cómo sea la gráfica del polinomio, pero digamos que aquí por aquí es así y aquí por aquí es así. Fíjense que, claro, cerquita de A, ella sigue siendo negativa, y aquí, cerquita de B, a la izquierda, ella sigue siendo positiva, pero yo tengo que conectar esto con esto de alguna forma. O sea, digamos, la gráfica es continua, esa es como la idea intuitiva que hay de fondo. Entonces, voy a borrar aquí un poquito, digamos que voy a borrar acá. Eso. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo conecto este punto con este punto? Bueno, pues no sé el polinomio como sea, él puede hacer algunas ondulaciones. Por ejemplo, aquí se va acercando, pero a lo mejor se arrepiente. Aquí también él viene, digamos, por este lado así, no sé. Pero en algún momento ellos tienen que conectarse. Y en el momento que se conectan, aquí, pues ahí hay un número R que al evaluarlo, pues me va a dar 0. Ahí está mi R que yo estoy buscando, ¿sí? O sea, repito, no sé cómo sea la forma de mi polinomio. Vamos a borrar aquí un momentico. A lo mejor es bastante diferente, no sé, a lo mejor él, no sé, a lo mejor es mucho más rápido, viene aquí, sube. Ahora, él podría hacer varias ondulaciones, ¿no? Fíjense que en ese caso yo tendría una raíz, otra raíz y otra raíz por acá, ¿sí? Puede ser que hayan varias, pero nos vamos a preocupar por hallar una, no sé, digamos esta. Ahora, lo importante es que tiene que existir al menos una, podrían haber muchas más, dependiendo de si al conectarse este punto con este, hay varios cortes, y estos se llaman los cortes con el eje X, pueden haber varios, pero por lo menos tiene que haber una, porque fíjense que esta es como una línea que me está partiendo el plano en dos, digamos, lo que está arriba con lo que está abajo. Entonces, si yo voy a conectar un punto que está abajo con uno que está arriba, pues en algún momento tengo que atravesar. Y en el momento que atraviese, ahí es donde está la raíz. Sí, adelante, Giancarlo. Profe, y si por X o Y motivo, no sé qué problema de esa forma, pero tiene una asíntota en cero Y, no sería una función discontinua, no pasaría por ahí, ¿no? Claro, sí, uno podría pensar que pueden pasar ese tipo de cosas. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué tal si, a ver, vamos a tratar de analizar eso. Eso es muy interesante. A eso cuando uno ve una teoría, y eso le pasa mucho a la gente que hace ciencias, ¿sí? Entonces la gente que hace ciencias, cuando ve una teoría, empieza a buscar dónde está el punto de quiebre. Y dice, pero ¿y qué tal si pasara eso? Entonces eso no sería cierto. Eso es muy importante porque eso hace parte justamente del pensamiento crítico. Entonces no hay que aceptar todo lo que uno le diga. Si es que todo lo que usted me diga, tiene que ser así. No, siempre hay que pensar en situaciones extrañas, situaciones extremas, donde podrían fallar las ideas. Bueno, entonces lo que dice Giancarlo es, bueno, yo no sé cómo son las gráficas, pero si ustedes han visto gráficas de funciones, algunas en su vida o en el colegio, hay unas situaciones bastante extrañas y bastante peculiares. Entonces, supongamos que podría ser que por aquí hay un número, no se va a llamarlo C, ¿cierto? Donde ahí por ese C hay una línea y la gráfica no puede tocar esa línea. Entonces, claro, eso podría pasar. A ver, voy a intentar hacer aquí mi mejor esfuerzo para dibujar. Podría ser una cosa como así, no sé. Eso, digamos así. Y acá podría ser algo bastante similar, digamos hacia abajo. Cuando uno ve funciones y
que es justamente como lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase. Entonces, uno podría tener una situación como esta. Entonces, fíjense que, bueno, pero igual acá, bueno, este dibujo no me gustó, porque igual aquí tengo una raíz. Entonces, perdón, voy a cambiar mi dibujo. Bueno, igual acá tengo una raíz acá y tengo otra raíz acá. Lo que queremos es ver qué pasaría si no tuviera raíces. Entonces, vamos a cambiar mi dibujo. Supongamos que ella hace algo así. Claro, podría ser algo así. Y esta hace algo así, por ejemplo. Claro, podría eso. Este me gusta más. Fíjense que ahí, si yo pienso en la gráfica, entonces listo, la gráfica viene así, 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 y ¡prum! Por aquí se va para abajo, hacia menos infinito. Y aquí viene desde más infinito, por acá, o sea, de valores muy grandes me refiero. Y luego viene y conecta acá. Entonces, vea, la gráfica, digamos, pasó por acá, pero nunca se cortó aquí. Nunca hubo cortes. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué eso no puede pasar? Bueno, los polinomios, pues al fin y al cabo los polinomios son sumas y productos, ¿no? O sea, si ustedes miran un polinomio son multiplicaciones, ¿cierto? Entonces yo multiplico, no sé, aquí si reemplazo por 2, entonces 2 a la n, entonces 2 por 2 por 2 por 2, multiplico por este número, luego 2 a la n menos 1, entonces 2 por 2 por 2, multiplico por este y luego sumo. Entonces al fin y al cabo son sumas y productos. Cuando uno ve los números reales, uno dice que uno no le presta mucha atención a eso, que son las primeras propiedades, las propiedades clausurativas. Entonces, ¿qué dice la suma del producto de números reales? Cualesquiera par de números se pueden sumar y le va a dar otro número real. Cualesquiera par de números reales se pueden multiplicar y usted va a obtener de nuevo otro número real. Es decir, cuando yo hago sumas y productos, no hay ningún tipo de restricción. O sea, cualquier par de números se pueden sumar, multiplicar. Muy diferente a cuando estoy utilizando inversos multiplicativos o cuando estoy dividiendo, porque siempre lo hemos dicho, nunca podemos dividir por cero o el cero es un número que no tiene inverso multiplicativo. Entonces, si yo voy a usar inversos multiplicativos o potencias negativas, que también vimos que habían unas restricciones, entonces ahí uno puede decir, bueno, yo no puedo hacer aquí esta división porque ese denominador podría ser cero. Pero los polinomios no, los polinomios son sumas y multiplicaciones. Entonces aquí en este dibujo uno podría decir, bueno, ¿y quién es el valor de C? O sea, cuando yo reemplace la X por C, o sea, yo hago P de C, tiene que dar un número. Entonces ahí es donde ya este dibujo empieza a fallar, porque tiene que dar un número positivo o negativo, pero tiene que dar un número. Entonces uno puede decir, bueno, supongamos que da positivo. Entonces, no sé, entonces uno puede evalúa y entonces le dio aquí. Entonces, ¿qué pasó? Pues que esta línea que viene acá no se puede ir así porque tiene que conectar con este punto. Entonces, habría que cambiarla, ¿no? Entonces, esta hay que cambiarla. Entonces, eh, nos tocaría hacerla así, no sé. ¿Sí? O sea, ya no puede irse de manera asintótica. Entonces, claro, para valores cercanos a la derecha de C, las imágenes se van acercando aquí a C y por la izquierda también tiene que pasar lo mismo. Entonces, esta parte de acá tampoco está, no es la gráfica de un polinomio. Entonces, este que está aquí también me tocaría cambiarlo y me tocaría conectarlo con este de alguna forma. Y entonces vuelve y juega. Llegamos a la misma situación. En algún lado tiene que haber un polinomio, perdón, tiene que haber un número por acá, R, aquí lo tengo, en donde ese R evaluado pues va a dar 0. ¿Sí? O sea, necesariamente tengo que cortar acá. ¿Sí, Giancarlo? Sí, profesor. Listo. Claro, esto que estoy haciendo aquí es intuitivo. Cuando ustedes están en el curso de cálculo 1, van a hablar de lo que es la continuidad, porque pues claro, el punto es que los polinomios, por no tener problemas en su construcción, son sumas y productos, entonces su gráfica es una línea que yo puedo hacer sin levantar el lápiz. ¿Sí? Entonces, si yo quiero conectar ese punto con este punto sin levantar el lápiz, entonces, digamos, yo vengo por acá, vengo por acá, por más que yo me quiera resistir, en algún momento tengo que atravesar esta línea, porque estoy pasando de estar abajo a estar arriba. Eso
digamos, tiene que ser así. Pero, como les decía, digamos, en el curso de cálculo van a justificar eso mucho mejor. Eso se conoce como el teorema del valor intermedio y usa fuertemente una característica de estos polinomios que es la continuidad. La continuidad, pues, es algo que, digamos, depende un poco del comportamiento de los límites y pues como aquí no estamos hablando de límites, por eso estamos un poco limitados. Pero la idea es esa, si yo intento unir este punto con este punto sin levantar el lápiz, pues en algún momento tengo que atravesar el eje. Y en el momento que atraviese el eje, ahí estoy encontrando una raíz. Adelante, Miguel Ángel. Perdón, profe, sino que no entendí cómo, cómo es que uno conecta las dos rectas cuando ninguna corta con el eje X. Esperar, ¿me puede repetir la pregunta? No, que no entendí lo último que dijo, o sea, explicando pues la pregunta de Giancarlo. Ah, bueno, o sea, por eso les digo, es decir, los polinomios gozan de una propiedad que no la puedo probar acá, aquí sí tienen que hacer ustedes un acto de fe conmigo, y es que su gráfica, digamos, si yo pienso, digamos, yo no sé cómo es la gráfica, así vamos a olvidarnos un momento de, perdón, vamos a olvidarnos un momento de esto que está acá y vamos a olvidarnos por un momento de eso que está acá. Entonces, yo no sé cómo es la gráfica, bueno, supongamos que yo no sé cómo es la gráfica, pero yo sé que en A, digamos, vale este valor que está acá, en B vale este valor que está acá, y supongamos que en C vale este valor que está acá. Entonces, yo no sé cómo hacer la gráfica, pero se tiene que poder dibujar sin levantar el lápiz. Entonces, claro, yo tengo que unir este punto con este y con este. Entonces, ¿cómo los uno? Bueno, no sé, pero de alguna forma tengo que conectarlos, ¿sí? Y en el momento que yo hago esto sin levantar el lápiz, necesariamente tengo que atravesar este eje, ¿sí? Eso digamos, es la base de la premisa de la que estoy diciendo. O sea, tiene que haber un número acá en donde el polinomio valga cero y la razón es porque la gráfica, digamos, tiene que conectar principalmente este punto con este, de alguna forma, y lo tengo que hacer, digamos, dibujando sin levantar el lápiz. Eso es una propiedad que tienen los polinomios que se llama continuidad y pues que en este curso no podemos hacer mucho más. Ahora, lo que decía Giancarlo es, bueno, ¿qué pasa si esta función se va así, esta función se va así? Entonces, lo que digo, bueno, no puede pasar por la misma razón. En cualquier número donde yo me pare, ahí tengo que hallar un punto, porque no, digamos, no hay ninguna restricción para yo reemplazar la x en un polinomio. Entonces, siempre me va a dar un valor finito, y entonces, pues, en vez de que esta línea se vaya así, pues tiene que conectar con este punto. Entonces, bueno, tiene que conectar acá. Pero este también tiene que conectar acá, entonces igual tiene que haber algún corte. De hecho, digamos que en eso radica, digamos, el método numérico del que les voy a hablar ahora, que se conoce como el método de la bisectriz. O sea, parte de esa idea de que se tienen que conectar los puntos de manera continua. ¿Un poco mejor, Miguel Ángel? O sea que estrictamente toda función tiene que cortar en algún punto en el eje X. Si hace un cambio de signo, sí. O sea, si ella está pasando de la parte negativa a la parte positiva, es que es natural. O sea, piensen en la recta real, ¿sí? Entonces aquí voy a dibujar, por eso tenía aquí este dibujo de la recta real. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en un punto positivo, acá, vamos a ver. Entonces, en mi recta real sabemos que está el cero, ¿cierto? Entonces, si yo estoy en una parte negativa, yo estoy acá, ¿sí? En un valor que es negativo. Y quiero ir hasta un punto, digamos que aquí está mi casita, pero esto está en la parte positiva, entonces la única forma de ir de aquí para allá, pues que no sea de manera mágica, simplemente como desapareciéndome y luego apareciendo acá al otro lado, ¿cierto? Entonces, de manera continua, que es lo que, digamos, la idea que estoy tratando de venderles, entonces,
La única manera es atravesar por el 0. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, ya entendí, estoy comprado. Claro, si no hay cambio de signo, si no podemos hacer nada, ¿no? Vamos a hacer aquí un ejemplo muy rápido. Dibujamos aquí un par de ejes. Entonces, supongamos que yo tengo por acá un valor A y tengo un valor B por acá, y en uno me dio positivo y en el otro también me dio positivo. Entonces, no hay ninguna obligación para pasar por el eje, perdón, pues, de atravesar el eje horizontal, porque puede ser así, como puede ser así, como puede ser así, como puede ser así, bueno, no sé. De hecho, puedo hacer muchas ondulaciones. Sí, o sea, si no hay cambio de signo, nada me obliga a cortar acá. O sea, pues, digamos, si los dos son positivos, entonces simplemente yo los puedo unir sin acá. Pero si hay un cambio de signo, si hay un punto arriba y un punto abajo, entonces necesariamente tengo que cortar. Esa es como la idea fundamental de esto que se conoce como el método de la bisectriz, que todavía no lo he explicado, pero pues es lo que está de fondo, ¿sí? Adelante, Ana, antes de continuar. Buenos días, profe. Profe, no me quedó claro eso que usted explicó sobre esa línea punteada verde y el punto C. ¿Eso qué función cumple ahí? No, la función era pensar o imaginarnos una situación en donde no, o sea, supongamos que yo les digo, vea, yo voy de aquí a aquí y nunca corto el eje, ¿sí? Entonces vamos a otra vez a mover esto acá, quitemos esto acá. Entonces la pregunta es, supongamos que, voy a quitar este acá, supongamos que el polinomio pasa por acá y pasa por acá, pero nunca se corta acá. Entonces, eso se conoce como una asíntota. Entonces, de hecho, hay una línea acá que tampoco la puede atravesar. Entonces, uno puede decir, bueno, supongamos que el polinomio arranca aquí, viene por acá, no sé, y ¡pum! Se va por acá. Y entonces, aquí también viene así, viene por acá, ¡rum! Y acá. Entonces, fíjense que ahí mi gráfica sería así y así, y no se cortó acá en ninguna parte, ¿sí? Entonces, eso lo digo, cuando hacemos funciones lo vamos a analizar, pero la idea es que esta línea que está acá, esto se llama una asíntota. Entonces, una asíntota es una línea a las que las gráficas se van pegando cada vez más, ¿sí? Y tienen esos comportamientos aquí un poco extraños, pero nunca la cortan. Entonces, bueno, entre comillas, nunca la cortan. Entonces digamos que si hubiera algo como esto, uno podría decir, vea, profe, ahí yo le grafiqué el polinomio y nunca cortó acá. Entonces no hay raíces. Entonces digo, uy, ¿cómo así? Pasó de algo negativo a algo positivo, pero nunca cortó. Pero lo que digo es, bueno, eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque la función tiene que tomar algún valor en C, digamos este que está acá. Y entonces ya no se puede ir para allá, sino que ya tiene que venir y conectar acá por la derecha. Y por la izquierda también. Entonces, pues vuelve y juega aquí el punto de que aquí por acá tiene que estar la raíz. Entonces, el papel de la línea punteada era simplemente para intentar ver una situación un poco extraña, ¿cierto? De cómo se podría comportar, pero pues no puede suceder eso porque en cualquier valor C tiene que haber un punto por aquí arribita por donde pasa el polinomio. Entonces, esa es como un poquito la idea de la línea punteada. ¿Mejor, Dana? Sí, profe, gracias. Ok. Y Giancarlo. Profe, una cosa, pero también existen asíntotas horizontales. Si tengo una ubicada en cero, por ejemplo, ¿se podría dar? Eh, ¿O tampoco lo... sí, también existen las asíntotas horizontales, pero digamos, luego vamos a hablar de ellas en términos de función. Las asíntotas horizontales aparecen cuando yo empiezo a analizar el comportamiento, o sea, empiezo a darle valores a X o muy grandes, cerca más infinito, o muy pequeños, yéndome hacia menos infinito. Pero acá estoy en un intervalo finito, estoy simplemente analizando qué pasa entre A y B. Entonces aquí asíntotas horizontales no van a haber. Entonces uno puede decir, bueno, supongamos que esto viene hacia acá, pero lo mismo, ¿no? O sea, tengo que igual cortar, o sea, aquí no hay otra escapatoria. Pero luego hablamos de las asíntotas.
Sí, hay asíntotas, de hecho hay asíntotas oblicuas o inclinadas, hay muchos tipos de asíntotas. Pero bueno, resumamos. La idea es, si yo logro encontrar, o sea, si existen, ¿no? Porque tengo que suponer que existen dos números en donde mi polinomio hace un cambio de signo y los cambios de signo los identifico así. Eso es lo interesante. ¿Cómo identifico que hay un cambio de signo? Yo tengo que evaluar en A, evaluar en B, multiplicar y ver que eso se obtiene como un número negativo. ¿Sí? Porque el producto de números son negativos si hay signos diferentes en estos números. Puede ser que sea más y menos o menos y más. ¿Sí? Aquí digamos, no tengo una certeza de cómo es, pero esta es una forma rápida de identificar si esto es negativo. Claro, ustedes pueden decir, no, profesor, pero pues si yo evalúo en A, yo me doy cuenta si es positivo, evalúo en B, me doy cuenta si es negativo, observo el cambio de signo. Pero, ahora con el método que vamos a ver, la idea es que esto no lo hacemos de manera pensante, no sé cómo decirlo, no, sino que la idea es que esto lo pueda hacer una máquina. Entonces, a una máquina tú no le puedes decir, bueno, analice si esto es positivo, si esto es positivo o es negativo, entonces haga esto, haga lo otro. Entonces, una forma rápida de decirle a una máquina que observe un cambio de signo es, vea, haga esta operación. La operación dio negativa, listo. Entonces hay un cambio de signo. ¿Dio positiva? No, no hay cambio de signo. Entonces es como la idea. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo encontramos R? Entonces, ¿cómo aproximamos el R? Entonces la idea central es, vamos a achicar el intervalo a B. O sea, vamos a irlo haciendo cada vez más y más pequeño, tratando de encerrar la posible raíz. Entonces el método es un método iterativo. Entonces es un método que va por paso. Entonces haga el paso 1, luego el 2, y luego repita el 1, luego otra vez repita el 2. Bueno, eso es como un ciclo. Entonces la idea es la siguiente. Mi primer paso es tomar el punto de la mitad entre A y B. Digamos, el punto que está en toda la mitad entre A y B es el promedio de esos dos números. O sea, es básicamente la suma sobre 2. Y observemos cómo se comporta, digamos, el signo que tiene el polinomio en ese punto medio respecto al punto A. Entonces, básicamente lo que hago es, hago ese producto, ¿sí? Si el producto es negativo, quiere decir que hubo un cambio de signo, ¿sí? Entonces, eso lo que me está diciendo es que, mi raíz está entre A y ese nuevo punto C1, que es el punto medio, ¿sí? Y entonces simplemente lo que hago es correr mi extremo derecho, B, y lo corro hacia C1. ¿Sí? Entonces ahí he achicado digamos, el intervalo a la mitad. Y si eso no pasa, o sea, caso contrario quiere decir que esto no dio negativo. Entonces, aquí hay dos opciones. Puede ser que dé positivo o que dé cero. Pero es que si da cero, entonces quiere decir que así, de pura casualidad, este número que está acá era la raíz. Pero sumamos que eso no es lo que pasa, ¿sí? Entonces, en cualquier otro caso contrario, o sea, si esto no es negativo, entonces quiere decir que no hubo un cambio de signo. Y si no hubo un cambio de signo, entonces mi raíz va a estar en la otra mitad del intervalo, ¿sí? Entonces lo que hago es cambiar mi extremo, entonces defino C2 como bueno, entonces, perdón, redefino mi extremo A como C1, el extremo derecho lo dejo quieto, y lo que hago es ahora, en este nuevo intervalo, que ahora es más pequeño, volver a considerar el punto medio. Y repetimos el proceso, ¿sí? Entonces, si tomo o construyo C1, y entonces con C1 me va a aparecer un C2, ya sea que haya pasado esto o sea que haya pasado esto. Y entonces en general, dado cualquier punto C sub K, pues igual, tomamos la evaluación entre C sub K y el extremo izquierdo. Si él es negativo, entonces redefino mi extremo derecho, vuelvo y tomo el punto medio entre esos nuevos extremos. Y en caso contrario, entonces redefino el extremo izquierdo y tomo el punto medio como esos nuevos extremos, el promedio de esos nuevos extremos. Entonces, claro, lo que se está generando es una sucesión, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de sucesiones, estoy construyendo una lista de puntos que son C1, C2, C3,
y ellos se van a ir acercando a esa raíz, o sea, convergen hacia esa raíz. Ese es, digamos, el método. Este método se llama el método de la bisectriz porque vamos bisecando o partiendo en dos partes iguales cada intervalo. Bueno, eso es más fácil verlo en un dibujo. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en un dibujo, a hacerlo acá. Entonces, para explicar cuál es la idea. Entonces, listo. Vamos a suponer que en A dio positivo y en B dio negativo. Vamos a poner esto aquí un poquito. Entonces, listo. Entonces, claro, ahí observamos el cambio de signo. Es decir, pasamos de la parte positiva a la parte negativa. Entonces, sabemos que ella tiene que hacer, digamos, algo así. Pues por acá tiene que estar la raíz. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo el punto medio entre A y B. O sea, aquí me ubico en toda la mitad. Ese es mi punto C1. Entonces, por aquí en toda la mitad, aquí está C1. Y tengo que observar qué pasa entre C1 y A. Entonces, hay dos posibilidades, que haya cambio de signo o que no haya cambio de signo. Entonces, vamos a analizar los dos casos. Supongamos que hubo un cambio de signo. Eso quiere decir que este aquí es negativo. ¿Sí? Entonces, ahora, entre A y C1 hay un cambio de signo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah, pues que mi raíz está en esta parte. Entonces, ¿yo qué hago? Pues digo, bueno, entonces vamos a una cosa. Este va a ser mi nuevo B. ¿Listo? Ese va a ser mi nuevo B, olvidémonos del resto. Y ahora, ya sé que mi raíz está en este intervalo que está. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, A sigue siendo A, B ahora pasa a ser C1, y nuevamente pues tomo el punto medio. Entonces digamos que el punto medio está acá y ahí está C2. Entonces C2 va a ser otra vez el punto medio entre A y B. Solo que he cambiado B, ¿no? O sea, el B inicialmente estaba acá, entonces ahora me olvido de esa B y B ahora es este nuevo punto. Entonces, y repito el proceso. Entonces vamos a devolvernos aquí un momento. Ahora, supongamos que no hubo un cambio de signo. Entonces, digamos, C1 dio positivo. ¿Sí? Entonces, cuando yo observo entre este y este, no hubo cambio de signo. O sea, el producto no es negativo, es positivo. Eso quiere decir que mi raíz está en el segundo intervalo. Entonces, vuelve y juega. Redefinimos A. Entonces, A ahora pasa para acá. ¿Sí? Ya me olvidamos de este ya no me interesa. Y ya sé que ahora mi raíz está en ese intervalo. Este intervalo es más pequeño, tiene la mitad de longitud con el que yo inicié. Y ahora vamos a hacer como punto C2 el punto medio. Este sería C2. Entonces, A pasa a ser C1, B se queda igual, aquí B no cambió. ¿Sí? Y C2, pues vuelve a ser el punto medio. Y repito el proceso, es decir, ahora otra vez analizo, miro qué pasa si entre C2 y A, si hay cambio de signo. Si hay cambio, supongamos que hay cambio de signo, entonces quiere decir que este me dio negativo. Entonces, si hay cambio de signo, quiere decir que el B pasa para acá, ¿sí? El A se queda quieto y C3 es el punto medio de esos dos. Y así sucesivamente. Entonces, esa es como la idea del método de la bisectriz. Es decir, voy evaluando en la mitad y evalúo con el signo, digamos, si hay cambio de signo con el extremo izquierdo. Si hay cambio de signo, pues redefino mi extremo derecho, y si no hay cambio de signo, redefino mi extremo izquierdo. Esa es como la idea que hay ahí de fondo. Entonces vamos a hacer, Profe, sí, adelante. ya la borro. Que si podría volver a explicar la gráfica, por favor. Sí, o sea, igual vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen. Sí, a ver, vamos a devolvernos. Entonces vean, vuelve y juega. Aquí está A y aquí está B. ¿Listo? Entonces hay un cambio de signo. Este es positivo y este es negativo. Entonces yo evalúo en la mitad. O sea, me trato de ubicar en toda la mitad del intervalo. Claro, funciona con cualquier punto. Yo podría decir, no, tomemos al azar este de acá o este de acá, pero pues, digamos, si tomo este de acá y la raíz queda en el intervalo más grande, pues no estoy haciendo como mucho, ¿cierto? Si me paro en toda la mitad,
hay dos opciones, o que la raíz esté en la primera mitad del intervalo o que esté en la segunda mitad. Entonces ahí como que estoy en igualdad de condiciones. Entonces, bueno, ¿qué hago? Evalúo, o sea, lo que dice el método es, hagamos P de C de 1 por P de A. Entonces, esto tiene dos opciones. O me da negativo o me da mayor o igual a 0. ¿Sí? No hay más opciones. O sea, o me da negativo o no me da negativo. Entonces, supongamos que me da negativo. Entonces, vamos a hacer aquí opción 1. Entonces, si me da negativo, quiere decir que hay cambio de signo. Quiere decir que esta evaluación me da acá. Entonces, yo ya sé que mi raíz va a estar aquí. No estoy diciendo que aquí no hayan raíces. Podrían haber. Puede ser que esto haga así, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí hay muchas raíces. Hay una y otra y otra. Sí, pero yo quiero hallar una. Entonces, pero con toda seguridad, por este cambio de signo, aquí va a haber una. ¿Sí? Puede estar acá, acá, acá. No sé dónde está. ¿Listo? Entonces, ahora yo digo, bueno, pues si ya sé que está aquí, pues vamos a buscarlo acá. Entonces, ¿qué hago? Cambio B. Entonces, B viene para acá. ¿Sí? Entonces, ahora este es B. Y vuelvo y aplico el método. Entonces, otra vez voy a la mitad. Entonces, supongamos que ahora voy a la mitad y supongamos que la mitad es este es C2. Entonces, yo vuelvo y evalúo. Ahora hago P de C2 por P de A. Y vuelvo y juega. O me da negativo o no me da negativo. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos aquí. ¿Sí? Que en medio no negativo. Entonces, quiere decir que no hubo cambio de signo. Si no hubo cambio de signo, entonces quiere decir que aquí no está, bueno, con certeza no puedo decir que esté la raíz acá, pueden que haya, pero puede que no. Con toda certeza, ahora mi raíz está acá. Entonces, ¿qué hago? Cambio A. Entonces, este es mi nuevo A. Aquí. Entonces, ahora mi intervalo está en este intervalo AB. ¿Y qué hago ahora? Evalúo en la mitad. Entonces, en toda la mitad está ahora C3. Fíjense que los intervalos se van haciendo cada vez más chiquitos y lo que estoy haciendo es arrinconando mi raíz. Así, o sea, como encerrándola. Y bueno, ese es el método. O sea, dependiendo de si da positivo, muevo el extremo. Si me da negativo, muevo el extremo derecho. Y si me da positivo, muevo el extremo izquierdo. ¿Sí? ¿Mejor? O sea que si, por ejemplo, o sea, tengo entonces PDS, tengo que C de 1 es A más B sobre 2, o sea, la mitad. Sí. Y lo multiplico por A, que sería por donde inicia el intervalo, ¿no? Bueno, P evaluado en A. O sea, P valor en A. o sea, tengo que reemplazar x a en el polinomio y calcular esto. ¿Y siempre tiene que ser A o puede ser B? No, digamos, siempre lo comparo con el extremo izquierdo. ¿Sí? O sea, el método es, vea, compare siempre con el extremo izquierdo. Porque si hay cambio de signo, quiere decir que la raíz con seguridad está en el extremo, en el intervalo izquierdo, en la primera mitad, en la mitad izquierda. Pero si esto no pasa, ya no necesito evaluar en B porque o sea, ya sé que está al otro lado, ¿no? O sea, aquí estamos jugando también a una lógica bivalente, ¿no? Entonces, digamos que aquí no sé dónde está mi raíz. O sea, ahora vamos a hacer otro dibujo por acá. Entonces, la idea es, por aquí está A y por aquí está B. Entonces, siempre, sin importar que si el intervalo es grande o chiquito, yo siempre voy aquí al punto medio. ¿Cierto? Entonces, ¿usted qué sabe? O la raíz está acá o la raíz está acá. ¿Cierto? O sea, usted tiene certeza que hay una raíz en alguna parte. Puede ser que esté aquí, 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 aquí. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago, este es el que yo llamé C1, digamos. Entonces, cuando yo hago P de A por P de C1, si me da negativo, lo que estoy diciendo es, usted tiene toda la certeza de que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí, lo que me da certeza es que la raíz está en este intervalo. Y si no, o sea, si P de A por P de C1 me da mayor o igual a 0,
Entonces lo que me está diciendo es que la certeza está en el otro intervalo. O sea, la raíz está acá. Es que fíjense que si, digamos, supongamos que aquí da positivo, ¿sí? Entonces, si aquí da positivo, lo que está diciendo es, estos dos tienen el mismo signo. O sea, P de A y P de C1. Pero P de A y P de B tienen signos diferentes. Entonces, como P de A y P de C1 tienen el mismo signo, entonces P de C1 y P de B también tienen signos diferentes. Entonces, la certeza está en el segundo intervalo. O sea, yo no ni, o sea, una vez que yo ya comparo con uno, digamos, por ejemplo, con el extremo izquierdo, ya no necesito comparar con el derecho porque ya sé qué va a pasar. Aquí pasa lo mismo. Si hay un cambio de signo entre P de A y P de C1, pero también hay un signo entre P de A y P de B, pues entonces P de C1 y P de B tienen el mismo signo. ¿Sí? Porque no hay más opciones. Ya, o sea que entonces, em, digamos que el producto me dio negativo, o sea, menor que cero. Ajá. Entonces tengo ya el intervalo a C1 y ahora tengo que sacar C2. Sí, TC2 es la mitad. Y o sea, es iterativo, o sea, usted vuelve y repite el paso anterior, ¿no? Entonces, ahora evaluamos, comparamos este con este. Entonces, si aquí me da positivo y negativo, o sea, otro cambio de signo, entonces quiere que el intervalo está acá. Entonces, ahora toma el punto medio acá. Y así sucesivamente. Ya, sino que pues digamos que casi con lo que o sea, con lo que me pierdo es un poco en la forma en cómo está escrito, o sea, en la parte donde dice dado CK, que tengo PS, P evaluado en Ah, claro, entonces CK. vean, por eso, a ver, si ustedes recuerdan, los métodos recursivos dan siempre la primera información y luego cuál es la regla a seguir en general. Entonces, vean, para que entiendan un poquito cómo está escrito esto. Entonces, lo que dice es, bueno, la idea es achicar el intervalo. Entonces, tomamos C1, o sea, el primer elemento de mi sucesión va a ser el promedio de A y B. Y entonces yo hago P de 1 por P de C1 por P de A. Entonces, si eso es negativo, entonces eh, yo ya sé que el extremo, o sea, mi raíz está en el primer intervalo, o sea, en la primera mitad, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hago? Pues tomo como nuevo punto medio, el punto medio entre A y C1, porque ya sé que ahí, digamos, digamos, aquí está A, aquí está C1, entonces por aquí está mi raíz, entonces tomamos mi nuevo punto medio que sería C2. Y tengo que cambiar, digamos, los papeles. Bueno, A no cambia de papel, A sigue siendo el mismo A, pero ahora mi nuevo B es C1, o sea, ese es mi nuevo extremo derecho. ¿Listo? Bueno, caso contrario, pues hago lo mismo, pero en la otra parte, en el segundo intervalo, ¿sí? Entonces, si aquí está A y B, aquí está C1. Entonces, si no me dio negativo ese producto, quiere decir que la raíz está en el segundo intervalo. Entonces, ¿quién es el nuevo punto medio C2 acá? Pues va a ser el promedio entre C1 y B, que es lo que está escrito acá. Y tengo que redefinir mis extremos. Entonces, mi nuevo A sería C1 y el B pues, sigue siendo B. O sea, redefino A como C1 y B como B. Listo, entonces ahí está el primer paso. Entonces, en el primer paso yo calculo tanto C1 como C2, ya sea que sea este o sea este. Y entonces ahora dice, bueno, si ya obtuve CK, o sea, digamos, por ejemplo, si ya obtuve C2, ¿cómo obtengo C3? Entonces, pues lo mismo, hago la evaluación entre el P sub K y el PA, o sea, digamos que este es 2, entonces entre el P de C2 y el P de A, y defino C3 como ese promedio, si es que el cambio de signo estuvo con A, entonces aquí sería el punto medio entre A y C2, y ahí obtengo C3, y redefino, bueno, el A lo dejo igual, redefino el B como ese C sub K, y en caso contrario, quiere decir que por aquí está A, B, por aquí está C sub K. Entonces, si no está en la primera mitad, está en la segunda mitad. Entonces, el C sub K más 1 va a ser el promedio de estos dos. Entonces, que es este que está acá. Y el A pasa a ser C sub K. ¿Sí? O sea, redefino A como C sub K y el B pues, sigue siendo B.
ahí no estoy haciendo nada. Entonces, claro, aquí lo que es que aquí me toca darle K2, entonces, ya tengo C2, entonces ahí calculo C3. Ya tengo C3, entonces ahora calculo C4. Ya tengo C4, entonces ahora aquí calculo C5, ya sea por acá o por acá. O sea, es un proceso iterativo. O sea, aquí me dicen cómo calcular el primero. Y una vez que ya tengo uno, todos los demás, pero es la misma regla. Si ustedes se dan cuenta, lo que está aquí arriba escrito, lo mismo que está escrito abajo. Solo que aquí, pues con C1 calculo C sub 2. Aquí con uno cualquiera que ya haya calculado, calculo el siguiente. ¿Sí, Miguel Ángel? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a hacer un ejemplo a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces tenemos este polinomio. El polinomio es x a la 7 menos 3x a la 4 más 2x a la 2 menos 5. Entonces yo tengo aquí unos primeros cálculos y pues si ustedes me ayudan con la calculadora podemos hacer otros cuantos. Entonces bueno, la idea es, yo sé que es de grado impar, o sea que sí o sí tiene que tener una raíz. Ahí no hay de otro, tiene que tener una raíz. Entonces yo tengo que encontrar dos números, uno donde la evaluación me dé positiva y el otro donde la evaluación me dé negativa, para decir, bueno, aquí hay un cambio de signo, entonces aquí tiene que estar la raíz. Entonces, bueno, aquí tomé A como 0 y B como 2. Entonces, cuando evalúo en 0, me da menos 5, ahí me da negativo, y cuando evalúo en 2, me da 83, que es positivo. Entonces, entre 0 y 2 hay una raíz, ¿sí? Entonces, a ver si ahí hay que... Claro, fíjense que aquí cuando evalúo 0 a la 7, menos 3, 0 a la 4, más 2, 0 al cuadrado, menos 5. Ahí se ve que da menos 5. O sea, da negativo. Y en 2, pues bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? 2 a la 7, menos 3 por 2 a la 4, bueno, pero ahí da 83. Entonces, claro, ahí hay un cambio de signo. La función pasa, o el polinomio pasa, de menos 5 a 83. Entonces, entre 0 y 2, en alguna parte tiene que tomar el valor de 0. Entonces, esto es una tabla, lo que vamos a hacer aquí. Bueno, entonces tomo A y evalúo. Entonces me dio menos 5. Tomo B y evalúo, me dio 83. Ahora tomo el punto medio. La mitad entre 0 y 2 es 1. Y evalúo. Bueno, ahí la evaluación también dio menos 5, pero es una casualidad. Bueno, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo defino mis nuevos valores de A y B? Entonces, fíjense que cuando yo hago P de A con P de CK, perdón, con este, esta multiplicación da 25, que es positiva. Entonces, ¿en dónde está la raíz? ¿Está entre 0 y 1 o entre 1 y 2? ¿Qué ¿Alguien? cosa? ¿Podría volver a repetir? Bueno, pero antes de continuar, Haider pregunta algo en el chat, pero no entiendo. Dice el 0 y el 2 SPN arbitrarios. Sí, o sea, claro, aquí yo tomé dos. Sí, claro, hay que encontrar uno donde dé negativo, otro donde dé positivo. Claro, lo que pasa es que yo tomé 0 porque evaluar en 0 es fácil, ¿vea? Y ahí ya sé que me da negativo. Y tomé un número positivo porque, bueno, también yo tengo algo más de experiencia, entonces yo sé que aquí cuando hago x a la 7, o sea, cuando yo reemplazo el valor de x, entonces digamos, si yo pongo 5 a la 7, 5 a la 7 va a ser mucho más grande que 3 por 5 a la 4, y porque vean que aquí las potencias son más chiquitas, ¿sí? Entonces casi que el signo lo va a dominar este que está acá. Sino que no tomé 5, sino que tomé 2. Y bueno, de suerte cuando tomé 2, pues me dio positivo. Pero estoy seguro que si hubiera tomado b igual a 1.000.000, entonces aquí 1.000.000 a la 7 le va a ganar a todos estos que está acá, por más que haya negativos, entonces el resultado será positivo. Pero pues también la idea no es arrancar en un intervalo muy grande, pues porque lo vamos a ir achicando de a mitades y pues me voy a demorar más. Pero bueno, la idea es, en 0 observé que dio negativo rápidamente y el otro pues toca así un poco por ensayo y error. Entonces dije, bueno, tomemos 2 y en 2 ya me dio positivo, entonces de ahí ya encontré. Entonces volvamos a ver, entonces volvamos a analizar. Entonces olviden un poco de hecho vamos a ver si, vamos a hacer aquí algo, vamos a colocarle un color clarito. Listo, pues concentrémonos en esta primera fila. Entonces, A vale 0
su evaluación vale menos 5. B vale 2, su evaluación vale 83. Tomo el punto medio, ¿sí? Este de acá siempre será el punto, digamos, aquí voy a listar los puntos medios. Aquí, puntos medios. En cada paso. Entonces los voy a meter en esa columna. Y aquí evalúo el punto medio. Entonces, claro, en la mitad entre 0 y 1, entre 0 y 2 es 1. Y cuando yo evalúe me dio menos 5. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo redefino mis extremos? ¿Sí? Entonces yo multiplico este con este y la multiplicación da positivo. Entonces al dar positivo quiere decir que mi raíz está entre 1 y 2. ¿Sí? Si fuera negativo estaría entre 0 y 1, porque hay un cambio de signo. O sea, siempre estoy comparando con A. Entonces, si hago P de A con P de CK y me da negativo, entonces la raíz está en la primera mitad. Pero como me da positivo, está en la segunda mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que mi A, mi nuevo A, pasa a ser 1 y el B sigue siendo 2. ¿Ese primer paso fue claro para todos? O sea, que la raíz está entre Entre 1 y 1 y 2. 2. Exacto, la raíz está entre 1 y 2. O sea, eso era lo que había preguntado, ¿cierto? Sí, sí, que en dónde estaba la raíz, entre 0 y 1 o entre 1 y 2. Bueno, la respuesta es entre 1 y 2. ¿Por qué? Porque este producto dio positivo. Entonces ahora repito, o sea, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces esta información que está acá, vengo y me la traigo para acá. Entonces vamos a, me vuelvo aquí. Ah, no, pero yo escribí. Oh, bueno. Entonces, listo. Entonces ahora, vamos a darle color azul a este. Entonces, listo. Ahora coloco mi nueva información. Mi nueva información es que A y B son 1 y 2. Entonces, si A y B son 1 y 2, entonces el punto medio es 1.5. Entonces ahí ya tengo esta información. Tengo esta y tengo esta. Entonces yo tengo que evaluar. Bueno, cuando evalúe en 1, esta información ya la tengo. Esta es esta que está acá. Entonces esta casi que ya la tengo de gratis. Entonces vamos a ponerla ahí. Y tengo que evaluar así tengo que evaluar PDB. Ah, pero PDB no cambió, entonces esta información también ya la tengo. Claro, la única nueva información que yo tengo que calcular es cuál es la evaluación en 1.5. Bueno, cuando evalúo en 1.5 me da 1.39 y alguna cosa. Bueno, ahí da más números, pero recuerden que yo estoy interesado es en el signo. Entonces vuelvo y juega. Ahora tengo que multiplicar este número de acá con este número de acá. Y da negativo. Como da negativo, ¿qué quiere decir? Que la raíz está entre 1 y 1.5 o entre 1.5 y 2. Entre 1 y 1.5. Claro, está en la primera mitad. Entonces, esos son mis nuevos valores. Entonces, ¿quién se movió? Se movió B. O sea, se movió ahora B. B es el que cambió. B es 1.5 y A queda igualito porque está en la segunda mitad. Y Profe, ahora, o sea, sí, mejor adelante. dicho, la multiplicación entre esos dos da negativo, se ocupa la primera mitad, ¿no? O Exactamente. O sea, sea, por así decirlo, la mitad izquierda. si da Da negativo, positivo, es la primera sí, mitad. Y si no, y es la si da segunda mitad. mitad. Ya, Sí, gracias. porque pues o es lo uno o el otro. O sea, siempre vamos a multiplicar este con este, ¿no? Entonces, negativo. Antes el A queda igual, cambia el B. ¿Y quién es el B? Pues el 1.5. Y ahora, toda esta información ya la tenemos. Entonces, coloco mi nuevo A, que es 1. Ya sabemos que la evaluación es menos 5. Coloco mi nuevo B. Mi nuevo B ahora es 1.5. Fíjense que aquí yo voy observando los cambios, ¿no? A cambio de 0 a 1, luego se quedó quieto. Aquí B no cambió, ahora sí cambió B. La evaluación en B ya la sabemos, es 1.39 alguna cosa. Y
Ahora tomo mi nueva mitad. Mi nueva mitad es la mitad entre 1 y 1.5. Bueno, ese es 1.25. Entonces ahora colocamos esta información y tengo que calcular la evaluación en 1.25. Bueno, eso da menos 4.40, perdón, menos 4.43 alguna cosa. Entonces vuelve y juega. Tengo que multiplicar este con este. Ahí me dio positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que mi raíz tiene que estar en la segunda mitad. Entonces, ¿quién se va a correr? Se va a correr el extremo izquierdo. Mi nuevo valor a la izquierda va a ser 1.25. ¿Sí? O sea, este que está aquí, ese pasa a ser mi nuevo extremo izquierdo. Y el derecho ya no cambia. Entonces, este es 1.5. Entonces, aquí le ponemos verdecito. Entonces, ahora ya tengo, aquí es donde está el intervalo, perdón, la raíz. La raíz está entre 1.25 y 1.5. Entonces, vuelve y juega. Volvemos a poner esos valores, 1.5, 1.25, 1.5. La evaluación en 1.25 ya la sabemos, es menos 4.43. Es la que está acá. Este que está aquí es el que pasa acá. Y la evaluación en 1.5 también la conocemos. Es este que está aquí, 1.39 y alguna cosa. Entonces vamos a la mitad. La mitad entre 1.25 y 1.5, o entre este y este, es 1.375. Entonces aquí ya tengo mi nueva mitad. Y evaluamos y me da menos 2.64. Entonces, a ver, aquí se va a necesitar ayuda. A ver si de pronto ustedes me ayudan con una calculadora a ver si podemos hacer un par de filas más. Entonces, bueno, entonces observemos. PDA con PDC. ¿Ahí qué me da? Me da positivo, porque este es negativo, negativo, me da positivo. Eso quiere decir que mi raíz va a estar en el extremo derecho. ¿Sí? Porque no observo cambio de signo en el primer intervalo. Entonces está en mi segunda mitad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cambia A. Entonces, ¿quién es mi nuevo A? Este tiene que cambiar. ¿A dónde cambia? Ah, pues cambia a 1 punto, pues al que veníamos, ¿no? 1.375. Y el B no cambia, entonces sigue siendo 1.5. Entonces, mi raíz está entre estos dos valores. Entonces, a ver si me ayudan con la calculadora. Voy a copiar aquí el polinomio. Coger este polinomio que está acá. Copiar y vamos a ponerlo aquí abajito para que se vea. Vamos a ponerlo grande. Entonces, bueno, simplemente pues yo vengo y coloco mis datos. ¿Quién es A? A cambió. Ahora es 1.375. ¿Cuál es la evaluación de ese número? Bueno, ya la tengo acá, es menos 2.64 alguna cosa. Entonces, menos 2.64 alguna cosa. Me importa es el signo. ¿Quién es B? B es 1.5 porque B no cambió. Entonces, si es 1.5, pues la evaluación es la que ya traía, 1.39. ¿Quién es mi nuevo punto medio? Entonces, aquí, a ver, ¿quién me ayuda ahí con el nuevo punto medio? Entonces, tendría que ser en la mitad, entre el punto que está en toda la mitad. Entre 1.4375. Eso, gracias. 1.4375 y tengo que evaluar mi polinomio en este número. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer este número elevado a la 7 menos 3 veces ese número elevado a la 4 más 2 veces ese número elevado al cuadrado y restarle 5. Y ese va a ser el resultado que va a poner acá. Y este, junto con este, es el que me va a decidir quién es mi nuevo A y quién es mi nuevo B. Bueno, en el chat dice 11.69, pero no creo. Ah, ok, listo, ahí. A ver, entonces 1.4375 elevado a la potencia 7 menos 3 por
1.4375 elevado a la potencia 4 más 2 veces 1.4375 elevado a la potencia 2 y le restamos 5. Vamos a ver si lo escriben aquí en la calculadora. No, y ahora le restamos 5. Tengo un error. ¿Qué pasó acá? Bueno, parece que da, chicos, no me están ayudando. Parece que da menos, si no me equivoqué en la calculadora, da menos 0,99 y alguna cosa, que no me interesa a mí. Solo me interesa el signo. Entonces, bueno, entonces ahora yo digo, bueno, ¿qué pasa entre PDA y PDSK? Ambos son negativos. Entonces, como ambos son negativos, el producto es positivo, entonces eso quiere decir que mi intervalo está en el extremo derecho, eso quiere decir que cambia el extremo izquierdo, entonces este A es el que va a cambiar. Entonces, ¿a dónde cambia A? Bueno, cambia al punto medio que veníamos trabajando, que era 1.4375, y este no cambia. Entonces, mi raíz está entre este valor y este valor. Claro, si ustedes se dan cuenta, aquí cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, dice 1, 2, 3, 4, hice 5 filas, cuesta bastante, pero, repito, esto no es para que lo hagamos nosotros, esto es para poderle dar órdenes a una máquina y entonces la máquina hace la lista, usted le dice, bueno, hágame 1000 filas. Entonces, después de que usted haga 1000 filas, usted va a ver que va a empezar a tener una exactitud, digamos, estos dos puntos A y B van a estar tan cercanos que usted ya sabe que su raíz va a empezar con ciertas cifras decimales. Por ejemplo, acá, por ahora solo puedo asegurarme de que la raíz empieza por 1. Y el segundo dígito, después, o el primer dígito después de la coma, probablemente va a ser un 4. ¿Sí? O bueno, creo que estoy bastante seguro que va a ser un 4. Entonces la raíz es 1.4 y alguna cosa. Pero a medida que yo vaya haciendo más y más filas, voy a obtener más exactitud. No sé si más o menos el ejemplo ayudó como a esclarecer un poco la iteración. Chicos, ¿están por ahí? Listo, ok. Bueno, entonces les voy a dejar una tarea o un reto. Al fin y al cabo, esto es hacer sumas, productos, decir, multiplique, si esto es positivo, haga esto, si es negativo, haga lo otro. ¿Qué tal si intentan hacer ustedes esta tabla en una hoja de cálculo? Puede ser Excel, OpenOffice, cualquiera. Y una vez que yo logro identificar muy bien, digamos, o sea, le logro decir a Excel, vea, cómo poner estos valores, estoy seguro que uno coge esos cuadritos de Excel, que lo coge acá, lo arrastra hacia abajo y digamos, jalando el mouse simplemente, ustedes van a poder hacer 100 o 200 filas y van a hallar la raíz con bastante precisión. Entonces ahí les dejo un poco la inquietud, porque repito, esto no es para hacerlo a mano, o sea, la idea es poder decirle a un software, ustedes digamos todavía no están viendo cursos de programación, pero cuando aprendan a lenguajes de programación pueden programarlo en algún, no sé, en C++, en alguno de estos lenguajes,
Pero por ahora pueden hacer el esfuerzo de hacerlo en Excel, por ejemplo. Entonces, ustedes van llenando estos dos datos. Bueno, de hecho llenan solamente este dato y este dato, o estas dos casillas. Y Excel sabe multiplicar, ahí pueden hacer multiplicaciones, sumas, o sea que pueden calcular esto PDA, PDB sin problema, pueden calcular el punto medio, pueden calcular esto, y aquí tienen que darle a Excel una orden para que él decida, o sea, como vea, si tal resultado dio negativo, entonces haga esto, y si no, haga tal otro. Y fíjense que la información que queda acá es la que ustedes vuelven a cargar en su siguiente fila y vuelve y repite el proceso. Entonces, en realidad no es complicado, pero ahí les dejo ese reto para que lo hagan digamos, en una hoja de cálculo. Fíjense que no necesitamos herramientas sofisticadas, no necesitamos una supercomputadora, ni un super software para hacer un proceso como este, porque al fin y al cabo es un proceso iterativo. Lo único posiblemente difícil es poder decirle a Excel que tome la decisión de si cambia. Fíjense que aquí o cambia el extremo izquierdo o cambia el extremo derecho, o cambia uno de los dos. Y fíjense que digamos, la longitud de los intervalos se va achicando. ¿Vean? Fíjense que esta longitud, el intervalo de 1 a 2 mide 1, el intervalo de 1 a 1.5 mide 1 medio. El intervalo de 1.25 a 1,5 mide un cuarto. Esto mide un octavo. Esto mide un 16avo. Y ahí es donde observamos que esto, digamos, la longitud de cada intervalo es cada vez más pequeña. Esto se acerca a 0. Entonces, por eso es que logramos encerrar en intervalos cada vez más pequeños nuestra raíz. ¿La encontramos con exactitud en algún momento? No. O sea, en un proceso finito, no. En un proceso infinito sí llegamos exactamente a la raíz, pero pues si lo estamos haciendo a través de un computador, pues uno no le puede decir al computador, haga este proceso infinitas veces, porque pues obviamente el computador no lo va a poder hacer. Pero usted sí puede decirle, haga este proceso 1.000.000 de veces, y entonces la longitud del intervalo va a ser 1 sobre 2 a la 1.000.000. Y entonces ahí casi que usted va a tener una cantidad absurda de dígitos de exactitud de la raíz. Entonces, bueno, ahí les dejo un poco para que reflexionen al respecto. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? ¿Inquietud, comentario? Chicos, ¿están dormidos? Buenos días. Ok, bueno. Entonces, bueno, ahí les dejo esa tarea. No es muy difícil. ¿Todos saben manejar Excel? Es una muy buena pregunta. Pues lo que no sé es hacer precisamente lo que usted dice, decirle que elija entre si es negativo o positivo. Bueno, en Excel, como en casi todos los lenguajes de programación, hay unas órdenes que se llaman condicionales. Entonces aquí les doy una ayudita. Cuando ustedes ponen algo así como que sí, no sé, digamos, la casilla de 7 es mayor que 0, no sé si es con coma o punto y coma, pero entonces, no sé, coloque la casilla de 6. Y después de una punto y coma, esto es cuando, digamos, cuando la respuesta es favorable a la pregunta o a la condición que está acá. Y si no es favorable, entonces aquí usted dice, entonces coloque de 1, por ejemplo. Entonces, digamos, cuando ustedes en una casilla meten algo así como esto, creo que es con 2 puntos, no sé. Entonces, usted dice, le hace esta pregunta, este sí es un condicional. Entonces, él se hace esta pregunta, ¿será que el valor que hay en la casilla D7 es positiva? Bueno, si la respuesta es sí, entonces aquí vamos a guardar esta información. Y si no, o sea, si es falso, bueno, se llama valor booleano. Es decir, cada vez que usted pone esto, él arroja o un 1 o un 0. ¿Sí? 1 si es cierto, o sea, si esto es cierto, y 0 si es falso. Entonces, si hay un 1, él hace lo que diga acá. Y si es un 0, él hace lo que está acá. Entonces, esa es una muy buena forma. No recuerdo si la sintaxis es exactamente como esta, pero es algo bastante parecido. Entonces, pueden buscar ahí en Google cómo funcionan, digamos, los condicionales sí,
o si están en inglés, if, en una tabla de Excel o en una hoja de cálculo si están trabajando, no sé, en OpenOffice o en algún otro software. Pero es muy fácil, simplemente ustedes tienen que ir haciendo las columnas. Seguramente van a tener que poner una columna acá donde hagan el producto, o pueden poner aquí el resultado, ¿no? Entonces, digamos, supongamos que son las columnas 5 y 7. Entonces, ustedes pueden decirle, sí, de 5 por de 7 es, bueno, es negativo, entonces haga tal cosa. Y si no, entonces guarde tal otro dato. Entonces, con algo así, estoy seguro que lo pueden hacer. Pero hagan el ejercicio, hagan el intento para poder hacer una tabla y para que vean digamos, la potencia de trabajar con una máquina, porque aquí es supremamente, vean que nos demoramos un montón llenando 3 daticos extra. Ahora, si yo quiero continuar y hacer 10 filas más, pues seguro que ni me va a alcanzar la clase. Entonces, es muy importante que ustedes, digamos, todo el conocimiento que uno aprende en los cursos y, digamos, toda esta parte teórica, poderla llevar a la práctica, y una de esas formas de llevarla a la práctica es a través de un computador, a través de una máquina. Pero ahí, digamos, uno es el que piensa y el que entiende, la máquina no va a entender. Uno tiene que decirle a la máquina qué es lo que tiene que hacer, pero uno no le puede decir que haga algo que uno no entiende, ¿sí? Porque seguramente les va a dar miles de errores. Bueno, ahí les dejo la inquietud, va a ser bastante interesante. Y si alguien en el próximo taller lo quiere mostrar, sería bastante chévere. Bueno, voy a hacer una parte muy corta, que digamos tampoco tenemos mucho tiempo y creo que podemos continuar el jueves sin problema. Digamos que con esto terminamos la parte que tiene que ver con manejo de sistemas numéricos. Entonces nosotros hablamos recuerden que empezamos como cuáles eran los números que usábamos para contar, los naturales, pero si sabemos contar de verdad o no, entonces técnicas de conteo, números combinatorios. De ahí pues pasamos a los enteros, intentando tener un conjunto, digamos, con más propiedades algebraicas, luego los racionales, luego los irracionales, luego los números reales, ahora los números complejos. Digamos que una de las grandes importantes de los números complejos tiene que ver con la factorización de polinomios, y por eso hablamos del teorema fundamental del álgebra, y bueno, y ahora digamos cómo encontramos raíces, al menos reales, ¿no? También se puede hacer aproximaciones de raíces complejas, pero las técnicas son bastante diferentes, porque recuerden que en los complejos no podemos ordenar, o sea, eso de que evalúa aquí, le dio positivo, le dio negativo, eso no lo podemos hacer en los complejos. En los complejos no tiene sentido decir que un complejo es más grande que otro, o que uno es positivo, que el otro es negativo. Entonces ahí las técnicas que las hay, ¿sí? Técnicas numéricas como esta que acabamos de hacer, sí se pueden hacer, pero son un poco más, digamos, con otras ideas. Entonces, por ahora, con números complejos, este método, que recuerdo se llama el método de la bisección, funciona, digamos, funciona bastante bien con números reales. Y créanme que encontrar raíces, no solamente de polinomios, también funciona con funciones en general, funciones continuas, es muy útil y hace parte un poco del quehacer científico. Bueno, pues entonces cerramos ahí un poco esas ideas digamos, de lo que tiene que ver con sistemas de numeración, y vamos a pasar a una segunda parte del curso que tiene que ver un poco más con el manejo de funciones, pero antes del manejo de funciones vamos a hablar de unas relaciones muy importantes que se llaman las secciones cónicas, ¿sí? Entonces voy a hacer solamente una introducción y por hoy podemos dejar Profe, allí. Sí, adelante, Oscar. qué pena, una pregunta, pero es un poco de anteriores clases. En los números complejos veíamos que podíamos representar funciones, eh, números complejos como en función de una función exponencial. Recordemos que pues nosotros también podemos expresar una potencia como el número de Euler multiplicado por el logaritmo natural por el número n. En los números complejos se puede aplicar esa misma regla. Pues básicamente es justamente eso, es decir, cuando una potencia, digamos, en los números reales, ¿se sabe? ¿Qué es una potencia? Esa es como la gran pregunta. ¿Qué es esto? Bueno, la respuesta, o una de las respuestas que vimos en el curso, eso es una exponenciación, ¿sí? En base E. Entonces, esa es una idea interesante.
Esto es cuando estamos en el mundo de los números reales. Cuando estamos en el cuando estamos en el mundo de los complejos, entonces un número complejo, no sé, digamos, x más y veces y. Entonces, ese número complejo lo podemos escribir de la forma e a la i teta. ¿Sí? Esa es como la idea, ¿no? Y de acá, sabemos que esto es coseno de teta. Ah, perdón, bueno, y r, ¿no? Porque es un módulo. Y esto es igual a coseno, bueno, r coseno de teta más r o ir seno de teta. Bueno, claro, la pregunta es ahora, ¿y qué es z a la n? ¿No? O sea, si podemos hacer una idea bastante similar. Bueno, fíjense que z a la n, eso es lo que hicimos más o menos el teorema de Moiré, aunque lo vimos solo para números naturales. Entonces, z a la n sería algo así como r e a la i teta elevado a la n. O sea, que esto sería r a la n por e a la i teta, bueno, i n veces teta. ¿Sí? Fíjense que toda la información del número complejo, o sea, toda la parte compleja está aquí. Esto que está aquí es un número real, esto es el módulo, o sea, ¿a qué distancia estoy del origen? Ah, estoy a distancia 5, bueno, esto es 5 a la n. O sea, toda esta parte que está aquí es real, entonces aquí podemos usar esta idea. O sea, que básicamente esto sería e a la n logaritmo natural de r por e a la i n teta. Y aquí lo que llegamos es a que esto es igual a e a la n logaritmo natural de r más i n teta. O sea que sí, la respuesta es sí. Cualquier potencia, ¿sí? De un entero, perdón, de un complejo, se puede ver como una exponenciación. ¿Qué es lo más natural? Pues que lo que esté arriba aquí sea complejo. Fíjense que esto es de la forma como a más i veces b. ¿Sí? Entonces, la respuesta es sí, pero no, digamos, lo más común que hemos, digamos, que uno usa es esta parte que está acá, que tiene que ver con, digamos, con las funciones trigonométricas, pero en general sí se puede hacer así. Lo que pasa es que hacer exponenciaciones con números complejos, que es como lo que tengo acá, esto es como si yo estuviera escribiendo aquí e a la a más i veces b, no es tan inmediato, ¿sí? O sea, recuerden que todo este manejo más formal de los números complejos se ve en un curso de análisis complejo, de cálculo complejo, variable compleja, pero creo que los programas bueno, los programas de matemática lo ven, los de física creo que también, no estoy muy seguro, pero química y biología no. Pero fíjense que la respuesta, o sea, si yo más o menos vuelvo y utilizo lo que ya sé acá, entonces casi que sí, cualquier potencia la puedo ver como una exponenciación. Y por eso es que es tan importante entender esa función, o sea, entender e a la x o e a la z, pues si estoy pensando en z complejos o aquí x real, entender estas funciones es muy, muy importante, vamos, para los diferentes modelos. De hecho, nosotros vamos a seguir un poco aquí en el mundo de los complejos, pero cuando estemos hablando de funciones, vamos a ver por qué estas funciones, digamos, el uso de la función exponencial aparece en los modelos muy interesantes, sobre todo en los modelos poblacionales. Entonces, cuando lleguemos a ese punto, les voy a hablar un poquito de los modelos poblacionales, por ejemplo, cuando empezó todo esto del COVID, entonces cómo se comportaba, cuál era el patrón que se parecía predecir de los comportamientos. Entonces, todo tenía, digamos, involucrado esta función que es e a la x. Pero bueno, ahí retomamos. Pero así como para resumir la pregunta de Oscar, sí, cuando tenemos una potencia real, se puede ver como una exponenciación. Y si tenemos una potencia compleja, también. ¿Sí? Va a ser un poco más complicado hacer z a la w siendo ambos complejos, pero bueno, eso sí no quiero hablar de ese ahora acá porque sí requiere un poquito más de teoría, pero por lo menos si aquí tengo un número real, funciona como una exponenciación. ¿Sí, Oscar? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, ok. Bueno, entonces como les decía, vamos a hablar de secciones cónicas. Solamente voy a presentarles los objetos y la próxima clase detallamos bastantes cositas de ellas. Y las secciones cónicas, digamos, se definen como
el resultado de la intersección de un cono y un plano. O sea, digamos, cada vez que ustedes tengan un cono y un plano, ¿cómo fue la interacción entre estos dos objetos? Bueno, las interacciones es lo que llamamos secciones cónicas. Bueno, aquí una primera observación. En matemáticas, un cono es este objeto que está aquí negro, ¿sí? Generalmente cuando uno piensa en cono, uno piensa en solamente la mitad, o sea, o la parte de arriba o la parte de abajo. O sea, a veces la gente piensa que aquí hay dos conos, pero matemáticamente hablando, esto es un cono, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes han ido a la heladería y piden un cono, no les dan un cono, les dan medio cono, ¿sí? Pero bueno, entonces esa interacción que hay entre el cono y el plano, o sea, las posibles intersecciones, son las que se llaman las secciones cónicas. Entonces tenemos varios tipos de intersecciones. Por ejemplo, cuando el plano, bueno, los conos, digamos, se identifican a través de una línea que no está acá, que es como su eje. Entonces este sería como su eje. Fíjense que si ponemos a rotar el cono alrededor de su eje, pues él no cambia, ¿sí? O sea, nosotros no observamos nada. Este cono podría estar aquí girando y nosotros no observamos nada diferente. Entonces ese es como el eje. Bueno, cuando el plano es perpendicular al eje, al eje, entonces lo que yo voy a observar son círculos, ¿sí? Entonces los círculos son una de las secciones cónicas. A medida que yo voy inclinando este plano, ahora les muestro una animación que está bien bonita, bien interesante. A medida que yo voy inclinando ese plano, puede ser que la inclinación no sea mucha y la intersección sea, digamos, que haya como una sola intersección, que serían las elipses, que son estas que están acá. Claro, esta intersección es, bueno, se dice, en matemáticas decimos que es cerrada, ¿sí? Porque la curva, digamos, arranca acá, viene y se cierra. Pero si la inclinación coincide un poco con la abertura del cono, o sea, digamos que este plano es paralela aquí a esta línea, entonces lo que yo voy a observar es una curva que no se cierra. Entonces, digamos, como que no tiene principio ni fin. Y estas curvas son las parábolas, ¿sí? Aquí van a aparecer parábolas. Y si la inclinación, y si el plano es paralelo al eje, entonces fíjense que aquí es cuando era perpendicular, aquí es cuando son paralelos, entonces el plano va a cortar en dos oportunidades al cono, una en cada mitad, y estas que se parecen a parábolas, pero no son parábolas, ahora vemos las diferencias, esta curva que está acá, que tiene dos partes, se llaman hipérbolas. Entonces, en resumen, cuando analizo las posibilidades de intersección, tengo círculos, elipses, de hecho, pues los círculos se consideran como un caso particular de las elipses, tenemos parábolas y tenemos hipérbolas. Y la idea es como tratar de identificar, pues obviamente, cuáles son, qué diferencia puede, por ejemplo, entre una parábola y una hipérbola, o entre una elipse y una parábola, pero también conocer cuáles son las propiedades intrínsecas de cada una de ellas. Bueno, en el campus he dejado estos tres enlaces. Entonces, todas son animaciones hechas con GeoGebra. Este se llama Un vistazo sobre las cónicas. Este se llama Una colección de secciones cónicas hechas con GeoGebra. Bueno, este está en inglés en particular. Y el último se llaman variaciones orbitales. Bueno, las cónicas son muy importantes. Seguramente ustedes ya vieron a hablar de ellas en el curso de Introducción a las Ciencias. Porque, por ejemplo, una de las teorías de Kepler para entender o explicar los movimientos planetarios era que los planetas se movían en elipse. ¿Sí? O sea, la elipse tenía una particularidad geométrica que lograba explicar los movimientos de los planetas. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en el curso de Introducción a las Ciencias, entonces cuando se habla del movimiento retrógrado de los planetas y pues digamos también el movimiento del Sol, entonces todo se explica, o digamos un buen modelo que explicaba esos movimientos era que los planetas se movían sobre elipses. Bueno, cuando uno está hablando, por ejemplo, de óptica, ¿sí? Entonces de cómo, digamos, los rayos se reflejan sobre ciertas superficies, entonces uno observa que si esas superficies tienen estas formas cónicas, pues esas reflexiones tienen algunas particularidades. De hecho, voy a hablar de eso en la próxima clase. Pero entonces digamos que las cónicas empiezan a tener como ese sentido
dentro de las explicaciones de los modelos de la ciencia, ¿sí? O sea, uno es el movimiento de los planetas, pero hay muchos otros modelos que se logran explicar bastante bien a través de las cónicas. Entonces, bueno, antes de abrir un poquito estas que tengo acá, no sé si Miguel Ángel tiene una pregunta. Sí, perdón por devolverme mucho, pero que si podría volver a explicar lo que le explicó a Oscar. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hacer un paréntesis acá y volvamos acá. Bueno, Oscar preguntó si yo podía representar una potencia como una exponenciación en los complejos, tal y como lo vimos en los números reales. Entonces, que ustedes recuerdan, en los números reales, esto es una pregunta difícil, es decir, ¿qué es raíz de 2 elevado a la pi? O sea, ¿cómo resuelvo yo eso? ¿No? Porque no puedo hacer raíz de 2 multiplicado a pi veces. Entonces, una forma de resolverlo era utilizando la exponenciación. ¿Sí? Recuerden que definíamos el logaritmo como una cantidad de área, luego la exponenciación como lo que hacía todo lo contrario, y a través de la exponenciación lográbamos resolver, por ejemplo, que raíz de 2 elevado a la pi fuera e a la pi por el logaritmo natural de 2. Entonces ahí digamos que tiene mucho sentido, digamos, definir esto a través de esta expresión que está acá, ¿sí? Entonces esta expresión ya está cargada de un montón de matemáticas, donde el logaritmo de 2 era un área que se medía bajo una curva. Bueno, ahí ustedes recuerdan un poco las clases. Entonces la pregunta de Oscar era, bueno, ¿y si yo quiero hacerlo con complejos, también puedo pensar en una exponenciación? O sea, z a la n es e a la algo. Esa era la pregunta de Oscar. Entonces lo que yo dije es, bueno, los complejos tienen una representación polar que son de la forma r e a la i teta. Entonces ahí, digamos, ya el complejo por sí solo lo podemos representar como, bueno, es una multiplicación entre algo real y una forma polar que sí tiene que ver con la exponenciación. Cuando se hacen los cursos de cálculo y hay algo que se llama series de potencias, se van a observar que esto tiene mucho sentido. Pero esto, digamos, puede volver a su forma cartesiana a través de las fórmulas que vimos. Entonces, digamos que utilizando esa representación polar, z casi es una exponenciación. O sea, aquí aparece un módulo, ¿sí? Pero aquí aparece, digamos, de alguna forma la exponenciación en base e. Entonces yo lo que dije, bueno, pues hagamos z a la n, a ver qué pasa. Entonces z elevado a la n va a ser r por e a la i teta elevado a la n, y pues aquí recuerden que cada vez que yo tengo a por b a la k, esto es a a la k por b a la k, o sea, se pueden repartir aquí los exponentes. Entonces esto va a ser r a la n y e a la i n teta, porque aquí se multiplican los exponentes, pero este r a la n era justamente un número real elevado a una potencia real n. Entonces simplemente volvemos a aplicar lo que ya sabemos, ¿cierto? Y r a la n es lo mismo que e a la n logaritmo natural de r. Y ahora esta multiplicación, pues podemos usar un poco la notación y decir, bueno, tenemos la misma base e, entonces sumamos los exponentes, y la conclusión es que z a la n es e elevado a la n logaritmo natural de n más i por n veces teta. Entonces, la respuesta es sí. Una potencia, bueno, real por ahora, una potencia real de un complejo, se puede ver como una exponenciación. Pues obviamente el exponente es otro número complejo, ¿sí? Porque esta es una parte real más y veces una parte imaginaria. Está un número complejo aquí en el exponente. Y bueno, esa es la explicación, es decir, ¿podemos poner una potencia de un complejo como una exponenciación? Bueno, la respuesta es sí, y queda descrito de esta forma. ¿Mejor, Miguel Ángel? O sea que cualquier real y cualquier complejo se puede escribir en forma de exponenciación. Sí, claro. O sea, si tú quieres, ¿cómo escribo 2? 2 es e a la logaritmo natural de 2. Ahí está el número 2. Y un complejo, pues también, de hecho ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el complejo 1 más i? Bueno, 1 más i es e
perdón, en forma polar sería raíz de 2e a la i pi cuartos. Y si quiero escribir todo como una potenciación, pues me quedaría e a la logaritmo natural de 2 más i pi cuartos. Es decir, cualquier complejo, cualquier real, se puede escribir como una exponenciación. Aquí el logaritmo natural de raíz de 2. O un medio del logaritmo natural de 2. Sí, esa es como la moraleja. Pues como una inquietud que tenía Oscar. Una curiosidad. Listo. Bueno, entonces volvamos a las secciones cónicas. Entonces, como les decía, las secciones cónicas son la intersección entre un cono y un plano. Y en el campus, esto aquí también les dejo un poco de tarea, hay que explorar estas tres herramientas que les he dejado allí. Entonces, vamos a abrir la primera. Y acá, ¿de qué estamos hablando? Bueno, creo que es la segunda. Eso sí. Entonces, vean, acá más o menos logramos observar. Bueno, aquí, repito, hay medio cono, pero dependiendo de la inclinación del plano, si el plano es perpendicular al eje, obtenemos círculos. Si está un poco inclinado, obtenemos elipses. Si la inclinación coincide con la abertura del cono, se llama parábola. Y en las otras demás inclinaciones obtenemos hipérbolas. Entonces vamos a ver si, así, acá. Creo que aquí lo podemos visualizar. Bueno, hay un caso muy particular y es cuando nuestro plano pasa por el vértice, ahí no obtenemos una cónica, obtenemos un corte de dos líneas rectas y el corte de las dos líneas rectas no se considera una cónica. Entonces, el plano que interseca el cono no puede pasar por el vértice del cono. Es como eso es lo que se llama una singularidad, ¿sí? Claro, porque fíjense que ahí, digamos, aquí yo tengo el plano, ¿cierto? Bueno, ahora le cambio la inclinación. Pero ahí tengo el plano y la intersección, la intersección es lo que se ve al lado derecho, son perdón, son dos curvas, en este caso es una hipérbola. Bueno, y fíjense que a medida que yo me voy acercando, haciendo que el plano vaya pasando por el vértice, esas dos, fíjense lo que está pasando aquí en el lado derecho de la pantalla. Esas dos curvas como que se van acercando, ¡pum!, hasta que se tocan. Ahí cuando se tocan, dejan de ser curvas, se vuelven dos líneas rectas. Eso no es una cónica, ¿sí? Pues es una singularidad del movimiento que estoy haciendo. Y una vez que paso, o sea, digamos, aquí estoy justo en el vértice y paso y vuelvo a tener mis hipérbolas normales. Bueno, vamos a cambiar aquí la inclinación. Fíjense que ahí en esta otra inclinación sigo teniendo hipérbolas, lo mismo. Cada vez que intento que el plano vaya a pasar por el vértice, las dos hipérbolas. Fíjense que las curvas se van convirtiendo como en rectas. Eso es muy interesante. Por eso se llama singularidad. O sea, en ese punto en particular hay una deformación total de las curvas. Las curvas se vuelven rectilíneas. Y dos rectas que se cortan, ¿sí? Entonces, esa no es una cónica, esa singularidad no la vamos a considerar. Bueno, y aquí vamos a cambiar la inclinación. Entonces, por ejemplo, aquí, esta inclinación solo corta uno de los conos. Entonces, ahí yo tengo una elipse, si lo bajo, entonces pues tengo el corte, digamos, una elipse también, pero en la otra parte del cono. Y aquí lo mismo, ¿no? Fíjense que cuando yo paso por el vértice, fíjense en lo que está pasando al lado derecho, ¿no? Que esto se puede girar. Bueno, muy bien. Entonces, vean, aquí estas elipses, bueno, aquí sigue siendo elipse, pero se me sale de la figura, entonces por no parece elipse, pero es una elipse. A medida que yo me voy acercando al vértice, esas elipses se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, se van cerrando, hasta que paso por el vértice y entonces ahí hay una singularidad, es decir, mi vértice se convierte en un punto, ¿sí? Ustedes observan acá, solamente hay un punto, entonces hay una deformación. Entonces también es una singularidad que no la vamos a considerar. Entonces aquí tenemos
elipses. Y, bueno, aquí estoy girando. Pues que si giro el cono parece que no girara, pero el cono también está girando. Bueno, y acá vamos a cambiar la inclinación hasta que quede de manera perpendicular. Entonces fíjense que lo que obtengo son círculos. Lo mismo, cuando paso por el vértice, estoy en una singularidad. Ahí hay una deformación de mi curva. O sea, estoy en un círculo que se convirtió en un punto. Y ya en los demás, pues son círculos, ¿no? Entonces, ahí tenemos círculos. Y vamos a intentar obtener las parábolas. Las parábolas se obtienen cuando la inclinación coincide con la inclinación del cono. Entonces ahí tengo, y ellas solo cortan un lado, es decir, esta solamente está cortando así. Acá, pues, bueno. Ellas solo están cortando un lado del cono, o cortan el de arriba o cortan el de abajo, si no, no cortan los dos al tiempo. Entonces ahí es cuando se generan las parábolas, y lo mismo, fíjense que las parábolas, a medida que yo me voy acercando, bueno, de hecho, eso es una hipérbola. Bueno, creo que aquí va a cambiar la inclinación. Creo que ahí bueno, yo creo que obtener parábolas es bastante difícil porque la inclinación tiene que ser exactamente la misma del cono. Creo que ahí lo logré. No. Bueno, ahí es que es difícil. Bueno, porque lo que debía haber visto cuando paso por el vértice es una línea recta. ¿Sí? O sea, cuando yo paso por acá, justo por el vértice, lo que debería haber es una línea recta. Bueno, ahí les dejo a ustedes para que jueguen un poquito con GeoGebra y ensayen. Bueno, entonces la tarea para la próxima semana es, bueno, jugar un poco con todas estas animaciones que hay acá en estas páginas. A ver, aquí creo que se logra ver un poquito. Y ahí va diciendo, ahí vamos en una hipérbola, vamos en una elipse. Claro, hay un cambio muy sutil cuando él pasa de elipse, parábola y luego hipérbola. Entonces ahí es un momento exacto en donde la inclinación es exactamente la misma del cono o la abertura del cono, y ahí es donde se generan las parábolas. Entonces, bueno, ahí les dejo un poco, bueno, aquí más o menos en el dibujo aquí se ve. Entonces ahí les dejo para que ensayen con estos 3 enlaces que he dejado en el campus. Y a partir de ahí, pues retomamos la próxima clase. Entonces, la próxima clase vamos a hablar solamente de secciones cónicas y cuál es la definición geométrica un poco más exacta o formal de estas curvas. Entonces, muchachos, bueno, eso ha sido todo por hoy. Creo que podemos parar la grabación en este momento. Entonces, vamos a parar la grabación en 3, 2, 1.